Muy bien, ya estamos en vivo. Buenos días a todos, hermanos. Vamos a dar comienzo entonces en este momento a este tema. El tema está basado en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al versículo 14. El tema que trata estos versículos 10 al versículo 14, trata dos temas muy importantes. Y quiero que exaltemos hoy, hablaré solamente de un tema. Y la semana que viene, cuando vengamos otra vez aquí, hablaremos de la otra parte, que tiene que ver con el versículo 13 y 14. Pero estos temas que están aquí, antes que todo vamos a leerlo. Dice la palabra, vamos a leer juntos al unísono. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. En Gálatas 3, versículo 10 al versículo 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien. Ahí estamos ya entonces. Los temas que tiene aquí estos versículos tienen que ver con la maldición de los hombres. O sea, la maldición de todos los hombres es un tema que está aquí. Y la maldición de un solo hombre. Hay dos puntos ahí importantes. Cuando vemos el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quiénes? Todos, ¿verdad? O sea, todos los hombres están malditos. Todos. Se oye como un latigazo en la espalda, ¿verdad? Sí. La gente está maldita. Luego en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros maldición. ¿Hecho quién? Cristo fue hecho maldición. Así que aquí tenemos dos puntos importantes. Y es lo que quiero que vamos a ver a través de hoy y la otra ocasión que vengamos. Hoy nada más quiero hablar sobre la maldición de los hombres. Y en la otra ocasión voy a hablar sobre la maldición que cae sobre Jesucristo. Que son dos temas. La maldición de Dios cae sobre todos los seres humanos. Es un punto. Y también la maldición de Dios cae sobre Jesucristo. O sobre un solo hombre. Ahí cayó la maldición de Dios. Así que aquí, cuando comparamos estos pasajes con los anteriores que leímos la vez pasada, hablamos de, y también lo que sigue más adelante, tiene que comparar entre lo que es la maldición y lo que es la bendición. La bendición de Dios viene por la fe de Abraham. Al ser hijo de Abraham, ¿te acuerdas de eso? Sí. Pero al creer como Abraham creyó, entonces obtenemos la bendición. Esa es la única manera de alcanzar la bendición. Entonces, cuando leemos entonces aquí el versículo 9 anterior a eso, dice, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ven el contraste entre una cosa y la otra? ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Bien, entonces hay benditos Y hay malditos. y hay malditos.
De tal manera que entonces la gente que no conoce a Dios, ¿está bendita o está maldita? Pues maldita. Maldita. La que Maldita. no conoce a Dios. No, aquí dice al revés, que somos malditos. Así es, todos somos malditos. Somos malditos. Todos. Malditos. Pero para quitar esa maldición, no se puede quitar haciendo obras de la ley, sino hay una sola manera de quitar esa maldición en nosotros. Abraham, antes de que conociera al Señor, antes de que Dios lo salvara de Ur de los Caldeos, pues también era un maldito, ¿verdad? Pero cuando le creyó él al Señor, a la promesa de Dios, entonces Abraham se convirtió en un bendito y en un creyente. Y todo aquel que cree a las promesas como lo hizo Abraham, también entonces va a ser un bendito. Así que la pregunta va a ser para todos nosotros es, ¿qué queremos ser? ¿Queremos permanecer en ese estado en que estamos, como malditos? ¿O queremos ser benditos? Porque cuando decimos Dios te bendiga, ¿verdad? ¿A quién le decimos eso? Entre las personas que no conocen a Dios, siempre están hablando Dios te bendiga. Pero la pregunta es, ¿cómo se alcanza esa bendición? ¿Cómo se alcanza esa bendición? Dios ha bendecido. Hay una bendición temporánea aquí en la tierra que Dios da incluso a los malditos de aquí. Porque todavía vemos, todavía tenemos la luz, todavía tenemos el aire, todavía respiramos aquí. Disfrutamos de una playa bonita, de un atardecer, todavía, incluso estando malditos. Pero vendrá un día cuando ya no ahora eso. Ya será puras tinieblas. Hoy tenemos luz y tenemos día. Pero vendrá un día cuando ya no habrá, entre los hijos de Dios, solamente habrá luz. Y los hijos que no son de Dios, habrá solamente tinieblas. Ya no habrá, ya será totalmente tinieblas y completamente luz. Entonces, todos están malditos. Cuando dice este pasaje, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición, entonces se refiere a todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, ¿la ley para quién fue dada? A los transgresores. ¿No? A los transgresores. Transgresores, esa es muy buena respuesta. Pero muchas veces dentro del pensamiento cristiano se dice la ley fue dada solamente para los judíos, ¿verdad? Y realmente así fue. O sea, realmente fue dada en el monte Sinaí. Sí. Dios dio su ley. De manera que cuando la gente piensa en esas cosas, y eso es una gran verdad, No. pero entonces cuando la gente piensa en eso, que fue dada para judíos, que es verdad, entonces muchos se quedan ahí. Dicen entonces esto es para, o sea, todos los que dependen de toda la ley, ¿quiénes dependen de obras de ley? Los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Pues dicen, pues los judíos, porque ellos estuvieron bajo la ley. Así la gente, cuando lo analiza y lo piensan así, dicen, estrictamente hablando, como una dispensación bíblica, la dispensación de la ley dice, son solamente ellos. ¿Pero será eso verdad? ¿Qué es estar maldito? Es decir, antes de la ley estaba la gente maldita. Todavía. ¿Cómo sabemos que la gente está maldita? Porque la gente muere, ¿verdad? Sencillamente. Así que no es la ley que se dio en los tiempos de Moisés, en el monte Sinaí, se dio en forma escrita. Pero esa ley ya existía en el corazón del ser humano. Ya estaba dentro de cada ser humano. Así que cuando dice que todos, se refiere a todos, para que toda boca se cierre. Dice, fíjese en este pasaje de Romanos capítulo 3. Romanos 3.
versículos 19 y 20. Dice este pasaje de Romanos 3, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quién queda bajo el juicio de Dios? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Quién está bajo ley? Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, ¿cómo se entiende entonces los judíos cuando Dios les dio la ley? Que estaban bajo la ley. Y también podemos decir que los demás también estaban bajo la ley. Es decir, antes de Moisés no había ley escrita. Escrita, pero sí estaba. Pero había una ley escrita en tu corazón. Que esa ley te decía lo mismo que te decía la ley que Dios escribió en las tablas de piedra. Porque te decía ahí, también te lo decía en tu corazón, te lo puso en tu corazón. Porque en el corazón del ser humano le escribió que debía ser un adorador, que debía buscar algo más allá de él, ¿verdad? Entonces tenía que buscar algo superior a él. Eso lo implantó Dios en el ser humano. Y eso lo dice Romanos capítulo 3, pero en capítulo 2, versículos 14 y 15. 2, 14, 15. Sí, porque todos los gentiles, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahí estamos ya, Ahí está. hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice el pasaje versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. De manera que lo más terrible que aquí estamos observando nosotros es que, primero que todo el mundo está bajo ley. Sí. Entonces si preguntamos, la gente que está aquí que no conoce a Cristo, que anda por la calle, que no conocen a Dios, ¿están bajo ley? Sí, sí. Y si están bajo ley, ¿qué quiere decir de acuerdo al versículo 10 de Gálatas capítulo 3? Pues que están malditos. Están malditos. Bajo la maldición. Están malditos. Eso los coloca a todos en un gran problema, ¿verdad? Sí. Coloca a toda la gente ante un gran problema. Y esta ley que Dios colocó en el ser humano, la colocó para que toda boca se cierre. Es decir, para que tú cierres tu boca, que tú no tengas que decir nada delante de Dios. La ley de Dios te condena. La ley de Dios provoca la ira de Dios en el ser humano, porque la provoca porque la ley de Dios te manda cosas que tú no puedes hacer. La ley de Dios te manda cosas que tu naturaleza no quiere hacerlas, que tú aborreces hacerlas, no las quieres hacer. Tú quieres hacer otras cosas que no es lo que la ley de Dios está diciendo. Por tanto, te está mandando cosas imposibles. Y eso hace que el mundo no quiera la ley de Dios, porque le impone cosas que él no puede hacer. Sabe que tiene que sujetarse a esa ley, pero sabe también al mismo tiempo que no puede hacerlo, y entonces aborrece esa ley de Dios, porque se le impone. La ley de Dios es una ley que nunca te da el perdón, nomás te exige, pero jamás te dice que te arrepientas. La ley de Dios no te proclama arrepentimiento, no proclama esperanza, no proclama perdón de Dios. La ley de Dios te dice, tú debes hacer esto, y debes hacerlo perfectamente. Debes hacerlo perfecto, 100% perfecto, sin que falles ni en pensamiento, ni en intención, ni en hechos. Y debes hacerlo siempre, sin que falles una sola vez en tu vida.
Esa es la ley de Dios. Por ejemplo, aquí está la ley entre nosotros. Tú puedes decir, yo he manejado por 30 años y nunca en mi vida a mí me han infraccionado. Jamás. Siempre he respetado la ley. Siempre. Hasta hoy estoy limpio. Hay gente que se jacta de esas cosas. Sin embargo, aunque esta persona manejó 30 años y nunca cometió un error, o tal vez lo cometió pero no lo vio en tránsito. Sí. O sea, tal vez sea eso, porque no tanto que no. Es lo más seguro. Es lo más seguro es que no lo vieron. Si lo han visto, entonces lo hubieran fraccionado, pero muchas veces no te vieron. Entonces tú pasaste, llevas 30 años sin tener en ti una infracción. Sin embargo, el departamento de tránsito no van a decir, vamos a pensar en darle hacer una fiesta para Leti, para Damaso, porque ellos llevan 30 años de manejar y darles un premio delante de toda la gente. ¿Hará eso la ley? Claro que no. La ley no te premia en ese tipo de cosas. Pero si después de que tú tuviste 30 años de estar manejando bien, un día, por cualquier momento, te pasaste un alto y estaba el tránsito ahí, ¿qué crees que va a suceder ahí con eso? Te va a infraccionar. ¿Acaso vas a decir, y tú le vas a decir que señor oficial, yo tengo 30 años de que jamás he cometido una infracción, me tiene que valer a mí eso? ¿Valdrá eso No. ante la ley? No. Entonces, si una vez se rompe la ley, es como si rompieras siempre. O sea, una sola infracción de la ley hace que la ley, todo el peso de esa ley venga sobre ti. No se va a fijar en tus 30 años. Se va a fijar en que tú cometiste un error. Esa es la ley. Entonces, la ley de Dios es sin misericordia. ¿Ustedes creen eso? Sí. Porque la ley de Dios provoca ira. Sí. ¿Por qué provoca ira? Porque tú, Te marca tus- como infractor de la ley, porque tú, como a ti te está obligando, tú vas a cometer un error, un pecado. Y ese pecado entonces va a traer la ira de Dios en su ley. La ley es de Dios. La ley no es ley solamente aparte de Dios. La ley es de Dios. Si la ley te infracciona y la ley te maldice Dios. ¿Estamos con eso de acuerdo? Sí. La ley te maldice Dios. No nomás dice te maldice la ley y Dios es amor. No, la ley es de Dios. Él hizo esa ley. Y esa ley es el reflejo de su carácter moral de Dios. Así que lo que la ley dice, lo dice Dios. Lo que la Escritura dice, pues lo dice Dios. Como dice, a veces citan aquí, dice la Escritura, pero mismo es como para decir, y dice el Señor. Muchas veces dice, el Señor dijo, y otras veces dicen, la Escritura dice. Pero al decir la Escritura dice es como si dijeran, Dios dice. ¿Me entienden así? Entonces cuando dice la ley, lo dice Dios. Y aquí, en este pasaje de Romanos, perdón, de Gálatas, que leímos, dice así. Dice, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Esa ley Dios la hizo. Así que están bajo la maldición ¿de quién? De Dios. Por tanto, todo el mundo está bajo la maldición de Dios. Qué feo se escucha eso, pero es lo mismo que dice lo que dice Romanos 3:23. Miren ese pasaje. Es igualito a esto. Este pasaje dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Y qué pasó con su pecado? Delante de Dios, Fueron destituidos. están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir Malditos. que están malditos.
La maldición es la separación de Dios. Apartados de mí, dice el Señor, malditos al fuego eterno. ¿Verdad? Entonces, la separación de Dios, el que Dios te separa a ti de Él. ¿Qué hizo Dios con Adán cuando Adán pecó? Que Adán estaba en aquel huerto, Lo echó del huerto. lo echó, lo separó Lo sacó. y lo echó a una tierra maldita. Lo destituyó. Lo destituyó de su gloria. Eso es. Todos nacimos en la tierra de Adán, de este lado, Destituyó. y todos nacimos malditos. Lo que quiero que hoy veamos es justamente esto. Quiero que se nos quede muy claro esta otra parte de la palabra de Dios, que todo ser humano está maldito. Maldito. Qué feo se escucha, pero es una grande realidad. Que si no entendemos esa realidad, entonces no entendemos el Evangelio. Si no entiendo yo que estoy maldito, no puedo entender la bendición de Dios en mí. Lo que hizo. Debe ser contrastada con la maldición, para que entonces ese Evangelio glorioso de Jesucristo, cuando viene a mi corazón y ahí resplandece dentro de mí, entonces resplandece en ese contraste de lo que yo era anteriormente, un maldito, con que soy un bendito. ¿Y cómo llego a ser bendito? Simplemente porque he creído yo en la promesa de Dios. Es todo. Y la promesa de Dios es que ahora esa promesa Él envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú que me estás a mí escuchando, tú crees en Cristo, así de simple, te abrazas de Él, confías en Él y no confías en nadie más que en Él, entonces ¿qué le puede llevar? Bueno, si tú confías en Él, entonces el Señor dice que tú serás salvo y te va a quitar tu maldición y te va a dar su bendición, porque Él solamente te da la bendición. Él busca en ti tu fe. Tú buscas en Él. La pasada dijimos, lo que uno busca en Dios es tu promesa. Lo que busca Dios en ti es tu fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, hallará fe en la tierra. Entonces todo el mundo está maldito. No hay nadie en este mundo que no esté maldito. Nosotros ahora que estamos en Cristo somos benditos. Están los benditos de mi Padre y están los malditos. Los malditos están a la izquierda y los benditos están a su derecha. Entonces, hay benditos y hay malditos. La pregunta es para cada uno de nosotros es, ¿queremos permanecer todavía en ese estado de malditos? Porque malditos a hoy, hasta este momento, Dios no ha desatado todavía su ira sobre nosotros, porque todavía nos da el sol, todavía nos da las cosas buenas de este mundo. Pero un día cuando mueras, te la va a quitar y vas a saber lo que es la segunda muerte, que es el infierno. Entonces, eso es lo que quiero que veamos hoy, que estamos malditos ahí. Vamos a leer entonces ahora, cuando menciona el pasaje aquí en Gálatas, habla de las obras, dice los que dependen de las obras de la ley. Ahora quiero que pongan atención a esa frasecita que está ahí, el versículo 10 de Gálatas 3. Que todos los que dependen de las obras de la ley, ¿verdad? Cuando Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, le dio la ley, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le dio en aquel monte Sinaí. Pero sin embargo, cuando leemos en Romanos 3, versículo, estábamos ahí, versículo 19 y 20, que no leímos ahorita. Dice Romanos 3, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quiere decir que todo el mundo, por causa de esa ley que implantó en su corazón
está bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, y aquí está la frase, vean esa frasecita, cómo la maneja el texto. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leamos de nuevo otra vez. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Esto es contrario, totalmente contrario a la mentalidad. Quiere decir que Dios no te pide que tú hagas obras de ley. Y dice el Señor al contrario, de que si tú haces obras de ley, todos te maldicen. Dice, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así es, en el versículo 10, ¿verdad? En el 10, pero es otra versión. Sí, aquí también dice lo mismo. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Y aquí en este pasaje está diciendo que si la vas a hacer, debes hacerlas todas completas. Gracias. Sin embargo, si tú las hicieras, aún todavía, si tú decidieras hacerlas a partir de hoy, decir, a partir de hoy yo voy a hacer la ley de Dios completa, tampoco lo puedes hacer, porque ya eres un pecador. Porque primero debías redimirte a ti mismo, debías pagar por tus pecados pasados, primero, y eso es imposible que tú lo puedas hacer, porque llevas un montón de pecados toda tu vida pasada, y un solo pecado es imposible que tú lo puedas redimir delante de Dios, que no lo puedes hacer. Por eso dice que es maldito el que depende de las obras de la ley. Es decir, Dios dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, si tú haces obras de ley para justificarte, al contrario, te vas a condenar más todavía. Suponiendo que las pudieras hacer. Sí, te condenas mucho más todavía. Pero aquí significa que tú lo vas a hacer para justificarte. No tiene que ser para otra cosa, es para nada más en el punto central, para justificarte. Es decir, obras meritorias. Lógicamente que uno tiene que hacer obras, Sí. pero jamás tus obras Van a tienen que ser para justificarte. Para saber. Sino al hacer obras, las vas a hacer de tu propia naturaleza ahora nueva, que son naturales en La ti. consecuencia. Sí, es la consecuencia. ¿Me entiendes? Del nuevo nacimiento. Entonces, aquí habla de las obras de la ley, y obras de la ley las tiene cualquier persona, sea judío o sea gentil. Las obras de la ley pues son aquellas obras que uno intenta hacer con tu propio poder Tus fuerzas. para justificarte tú delante de Dios. Eso significa obras de ley, lo que sea que tú quieras hacer, ¿verdad? Ahora, volviendo al pasaje de Gálatas 3:10, en la última parte, donde dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este pasaje lo citó de Deuteronomio 27. De aquí lo cita el apóstol Pablo, y quiero que leamos ese pasaje. Deuteronomio 27, versículo 26. Aquí nos quedamos un ratito para poder observar el punto. Vamos a ir dejando claro que el mundo está maldito, Sí. ¿verdad? ¿Estamos ahí? Maldito. Sí. Dice el 27-26 de Deuteronomio, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora quiero que leamos este pasaje, porque este pasaje es el pacto de Dios que hizo, el 27 y 28 y el 29 de Deuteronomio. Pero aquí está la maldición y más adelante viene la bendición. Pero el 27 y 28 están cargados de la maldición de Dios
Sin embargo, cada persona, aquí Dios dividió, había 2 montes donde tenían que declararlo de esa manera. Y Dios, hagan de cuenta que Dios pone a 6 tribus en el monte Baal y 10 tribus y 6 tribus más en el monte Gerizim. El monte Gerizim era para la bendición. Según el versículo 12 del 27 dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y aquí había 6 tribus. Versículo 13: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Había 6 tribus. Pues cada uno iba a decir las palabras. Y lo que van a decir, cuando van a decir los levitas las palabras, el pueblo debía decir amén. Es decir, vean cómo Dios trata este asunto. Es como si yo dijera: este es mi contrato con ustedes, y cada vez que yo diga unas cosas, ustedes van a afirmar con sus palabras que es verdad. Y el Señor empieza de esta manera. Versículo 15, así comienza. Mira, versículo 14 dice: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Así es como se manejó. Estaban 2 montes, uno frente a otro, y estaban ahí los levitas para hablar en medio. Iban a responder las personas. Dice: maldito, versículo 15, el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá Amén. amén. Significa que el pueblo tenía que aprobar lo que decía Dios. Entonces se estaba enlazando con las palabras. Decía: ciertamente es verdad. Si yo hago esculturas de dioses ajenos, yo soy maldito. Porque dice el Señor: maldito el que haga esculturas. Y el pueblo va a decir: sí, Señor, es verdad, tienes tu razón. No lee. Soy maldito. O sea, yo soy maldito. Si cada persona en este mundo a esas palabras dijera: soy maldito, entonces iría entendiendo exactamente lo que es el Evangelio de Dios. Maldito, versículo 16, el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo Amén. amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo Amén. amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, digan ustedes, Amén. Amén. como si fueran así. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo Amén. amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo Amén. amén. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo Amén. amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo Amén. amén. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo Amén. amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo Amén. amén. Maldito, aquí en la última parte, lo que citó Pablo, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo Amén. amén. ¿Lo ven? Así fue como Dios puso este pacto, un pacto de maldición. Ahora, hablando de maldición, quien maldice aquí, ¿quién es? Dios. Dios. Entonces, lo que uno debe temer más es a la maldición de Dios. No tanto temer la maldición de los hombres. Miren, Simeí maldijo a David, ¿se acuerdan? Lo maldijo, pero no hizo nada. No hizo nada. Balaam, otro maldito, un profeta maldito, quiso maldecir también a Israel, porque según decían que él podía maldecir, y lo que él maldecía sería maldito.
En la mente de las gentes que creían en Balaam decían que lo que él maldecía, eso iba a ser maldito. Entonces Balaam intentó hacer eso, pero no pudo hacerlo. Al contrario, no. No. Entonces la gente teme las maldiciones. Hay gente que habla de maldiciones de esto, maldiciones de aquello, de lo otro, pero nunca se preocupa de la maldición de Dios De Dios. que pesa sobre sus cabezas cada minuto, cada segundo de su vida. Cuando duermen, cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando comen, cuando se bañan, cuando van al baño. Siempre está ahí su maldición con ellos. Pero en medio de esta maldición, Dios aún todavía los mantiene vivos y les da cosas que no les da a otros. Pero a pesar de todo eso que Dios les da, acumulan ira para el día de la ira de Dios. Eso dice Romanos 2:4. Miren ese pasaje. Este pasaje de Romanos 2:4. Creo que es 2:4. Versículo. Dice: o menosprecias. Es más adelante. Es el 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La gente que está maldita, Dios sigue todavía bendiciéndole y tiene paciencia con ellos. Pero entre más endurecen sus corazones, entonces más acumulan ira para el día de la ira de Dios. Y esto hoy no lo perciben de esta manera. Ojalá percibieran que son malditos, porque si lo percibieran que están malditos, entonces buscarían a Dios por su bendición, pero no lo hacen. Ese es el problema. Entonces estamos ya con esto. Aquí hablamos de las obras de la ley y hablamos de sus obras de la ley, de que todo el mundo las hace. Obras de ley. Y todo el mundo hace obras de ley, porque todo el mundo cree que el hacer obras de ley agrada al Señor. Y entre más hace obras de ley, todavía más maldito sigue siendo. ¿Lo ven? Qué increíble está eso. De manera que la ley lo que hace es que te maldice, te hace que tú seas un despreciado por Dios, porque confías en esa ley. Cuando habla de la ley de Dios es divina y es santa, justa y buena. Pero cuando tú la tomas como medio de salvación, pues tú cada vez que tú haces esas cosas, acumulas ira para el día de tu ira. Así que eres un maldito. Si eres un maldito así, la pregunta es: ¿estarás así tu vida? ¿Vas a quedarte con esa maldición? ¿O vas a buscar de parte de la bendición? Pero si todavía estás inconforme en saber que no eres maldito, entonces también tenemos los 10 mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente cree que haciendo cosas buenas, haciendo obras buenas, hay personas que vemos en la palabra de Dios que hicieron obras buenas. Por ejemplo, tenemos a, ¿cómo se llama aquel gentil? El que Pedro le predicó, a Cornelio. Bueno, hacía buenas obras, ¿verdad? Sí. Hacía buenas obras. La palabra menciona buenas obras con él. También Darío, incluso cuando Darío echaron del foso de los leones a aquellos hombres, también Darío fue e intentó sacar a Daniel del pozo de los leones. O sea, eso fue una buena intención de él. Y todos los seres humanos, en cierto sentido, tenemos esa tendencia de hacer buenas obras. Todos los tenemos, en cierto grado, ¿verdad? Todos. Pero ninguna obra de esas se tiene que poner como medio de salvación. Así que, para que quede remachado bien claro si la gente está maldita o no, vamos a ir viendo entonces en Éxodo capítulo 20.
Y aquí estamos en la ley de Dios. ¿Ustedes recuerdan la ley de Dios? La ley de Dios se divide en dos secciones. En la sección de Dios y la sección que se refiere a Dios, y la otra sección de las tablas que se refiere al prójimo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20 tenemos la ley de Dios. Jesús, cuando habló de esta ley, la dividió en Mateo 22, versículo 36 al 40, la divide en esas dos secciones. Y la divide y la resume como el amar a Dios y el amar a tu prójimo. Toda esta ley que vamos a leer ahorita se resume en el amor. Amar a Dios y amar a tu prójimo. De manera que entonces vamos a ver si eres maldito o eres bendito. Vamos a ver si es cierto que la persona es bendita, porque mucha gente puede alegar que es bendita, pero yo te digo que por parte de Dios es maldito. Y vamos a ver. La Biblia dice así en el mandamiento número 1, Éxodo 20, versículo 3. Cuando empieza el versículo 1 dice: y habló Jehová y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así es la introducción de Dios. Y dice el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es el primer mandamiento de Dios. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, si somos honestos nosotros, ¿acaso no tenemos dioses aparte de Dios? Sí. Pues es tu trabajo, porque le ponemos más empeño, amamos más el trabajo, amamos más el dinero, amamos incluso nuestros propios hijos, nuestros nietos pueden ser nuestros propios dioses también, porque ponemos tanta atención a ellos que amamos más a esas cosas, que cuando se trata de Dios, decimos, hace muchas nubes, va a llover, mejor no voy a la iglesia, ¿verdad? Pero si vas a trabajar, aunque esté en chubasco, como quiera te vas allá. ¿O no es cierto? Entonces, el número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y se refiere justamente a lo que tú más amas. Dios es lo que tú más amas. Así que, si eres honesto, tú no amas a Dios. Amas más cosas que a Dios. Amas más ir a la playa, amas más andar allá, andar acá. Así amamos nosotros también. Y no me refiero a ustedes, me refiero también a mí, a todos los seres humanos que tenemos tendencias así, de esa manera. Pero eso demuestra que quebramos ese mandamiento número 1. Y al quebrantarlo, entonces ya estamos malditos. A eso me refiero yo. El mandamiento número 2 dice el versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que vigilo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y quiero que noten un detalle aquí en este mandamiento número 2, en la última sección del mandamiento. En la última sección del mandamiento ya incluyó la misericordia, aquí, en esta parte. ¿Me entienden? Pero aquí dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Imagen es de cualquier cosa. Todo lo que tú te imaginas en tu mente. Te haces imágenes en tu propia mente. No tiene que ser imágenes de esculturas, necesariamente. Pero tú en tu propia mente te imaginas tantas cosas que van en contra de Dios. ¿No es cierto? Perversas. Entonces ya quebraste el segundo mandamiento y por tanto eres maldito. Amén. Bien, el otro, versículo 7, tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaras tu nombre en vano.
¿Y quién no lo tomó en mano el Señor? Por esta. Sí. Dice, por esta. Así es. Te lo juro. Te lo juro. Sí. Diosito lo sabe. O sea, estás tomando en mano el nombre del Señor. Así que hay que verse este mandamiento. Eres maldito. El cuarto mandamiento, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en ellos, que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y acaso se aparta un día para buscar a Dios? La gente que me escucha, apartan un día para buscar a Dios, o en ese día cuando hay algún problema. Entonces cualquier cosa te deja aquí en la casa. No buscamos a Dios de esa manera. No separamos, no tenemos una mentalidad para buscar a Dios. Por tanto, quebraste el cuarto mandamiento y por consecuencia eres maldito. El quinto mandamiento de la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con el prójimo: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, tal vez lo honres y lo honremos, todos los hemos honrado en cierto sentido, hasta cierto grado, pero no en todo, como Dios dice, como Dios quiere, en pensamiento, en obra, en intención, en todo. Que des todo. Por eso siempre dejamos algo para nosotros. ¿A poco no? Somos egoístas por naturaleza. Entonces es el quinto mandamiento. El sexto mandamiento: no matarás. Pues dirá, yo no he matado, pero si has matado. El que se enoje con su hermano, no lo mataste físicamente, pero tú en tu intención quisieras matarlo, quisieras acabar con él. Sí, entonces Jesús dijo esas cosas. Dijo, él habló del enojo. Cuando tú tienes dentro de ti esa furia, que no lo vas a hacer físicamente, pero en ti está el asesinato. Yo nomás arrutí. En aquellos tiempos. Entonces ya quebrantaste el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento, perdón? El séptimo. ¿El sexto cuál es? No matarás. Sí. Y el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Bueno, o tal vez no lo cometamos, pero todos los seres humanos, de una u otra manera, lo cometemos porque pensamos en nosotros mismos y vemos. No podemos negarlo. Si lo negáramos, seríamos infieles y seríamos en contra de Dios, porque siempre están en nosotros esas tendencias. Cuando ves una mujer o ustedes ven un hombre, ¿verdad? Tal vez no estén con ellos, no cometemos adulterio, pero en nuestro interior lo hemos cometido. Y entonces ya violamos el séptimo mandamiento. Por tanto, ¿qué sucede? Somos malditos. Estamos malditos. Y el octavo mandamiento: no robarás. No hurtarás. Sí. Cualquier cosa que te robes, un dulce, dices a veces que tiene mucho, no lo vas a sentir. Me voy a llevar este refresco que ahí tiene mucho, tiene de más. No se va a dar cuenta, pero no es tuyo. Una uva que te llevaste de ahí En las tiendas. no es tuya. Sí, no es yo sí tuya. me he comido. Dice que las puedes probar, dicen los de hecho. Ya ves, si te las puedes probar. Bueno, No cometí adulterio. si te lo dice así, eso es robar, pero en cualquier otro lugar. Dice, no hablarás con tu prójimo falta testimonio. Creo que aquí estamos los peores, porque ahí Sí no hablamos, lo hacemos, pero no unos en levantamos más, falso testimonio. otros en menos, pero todos a cierto grado somos así. Sí, somos. Pero no levantamos Hablamos. falsos. ¿Mande? No levantamos falsos. Nomás hablamos de lo que Pero a veces Nomás habla mal. creemos que es eso y en realidad estamos Ah, levantando Pero falsos. se llama falso Es testimonio. cierto. El nombre que le pone aquí es Aunque uno falso lo testimonio. sepa. Sí. Ah,
Falso testimonio. Sí, y el porque 10º mandamiento dice: no codiciarás. Juzgamos. Ya se Eso es metió falso dentro de testimonio. tu alma propia. Es este mandamiento. Se hizo espiritual. No codiciar. Codiciamos en la fila, en la fila ahí en el Puente. puente, La casa. porque avanza más. Así me dice el familia. No, no es cierto. Sí. Ya lo estamos codiciando la fila. Se rompe el mandamiento y por consecuencia estamos malditos. La pregunta es: ¿quieres vivir así? ¿Maldito? Es el último mandamiento. ¿Estás seguro? Sí, último mandamiento. No codiciarás. ¿Vale? Es el último 10, el 10, no Sí. codiciarás. No codiciarás es el último mandamiento, el 10º mandamiento. Entonces, vamos a regresar a Gálatas capítulo 3, versículo 10 y lo que sigue, que leímos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito El hombre todo aquel que no permaneciere en esta ley. en todas las cosas escritas en el libro de ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas Vivirá. vivirá por ellas. Y este pasaje que viene más adelantito, que quiero verlo en la próxima ocasión, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado del madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, esta es la parte contraria de la maldición. ¿Dónde está? En, O sea, la pregunta es: ¿quieres vivir maldito toda tu vida? No. Ahorita eres maldito, pero no lo sientes, porque Dios te da comida, te da, hace que tú respires, te da el aire, te da todo, te da muchas cosas. Pero también te das cuenta que eres maldito porque te enfermas, porque mueres. Pero un día vas a morir eternamente y ya no vas a tener esas bendiciones. Vas a tener la maldición de Dios eternamente, donde va a ser un castigo eterno, total, es la segunda muerte. Así que entiende eso: eres maldito, pero hoy tienes en ti la oportunidad de buscar a Dios, de arrepentirte. Y dice la palabra de Dios en este pasaje: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿la promesa cuál es? La promesa de Dios es que te va a dar su Espíritu para que en ti habite Él mismo. Tú vas a ser la habitación. De ser un maldito, te va a convertir en un bendito, donde Él mismo va a ser quien habite dentro de ti. Así que eso es lo que te promete Dios. Si tan solamente, dice el pasaje, tú crees, ¿Crees? es por la fe de Abraham. ¿Lo ves? Así que ahí te la voy a dejar así. ¿Cómo quieres vivir tu vida en adelante? ¿Maldito o bendito? Pero hoy es tu decisión, porque cuando mueras ya no habrá esta oportunidad. Bien, ahí lo cierro y ahí quedamos para la próxima.